Así es, gracias por continuar en Acción 10 en la mañana y estamos de regreso para hablar sobre regulación de precios de los combustibles. ¿Es viable o no? Es la gran pregunta que se hacen todos los nicaragüenses ante el congelamiento de precios que actualmente enfrentan las tres presentaciones de los combustibles. Para ello ya nos acompaña Rubén Arriola de las organizaciones de defensa de los consumidores. Muchas gracias. Buenos días, Rubén. Buenos días, ¿no? Los televidentes de Acción 10 de la mañana, y le damos las gracias a Dios por estar en el canal y agradecido con el año 2021 que nos dejó todavía con salud, y esperamos estar con salud para estar siempre apoyando el tema de los consumidores. Al inicio dejábamos la pregunta abierta: ¿es viable o no el congelamiento de precios de los combustibles que dio a conocer el gobierno de Nicaragua el año pasado, 2021, con el hecho de haber congelado los combustibles, tanto la presentación del diésel, la gasolina super y la regular? ¿Qué tan viable es? La viabilidad se mira porque quedaron estáticos los precios, como puedes ver en las diferentes pizarras de las dos despachadoras de combustible, están paralizadas prácticamente. La viabilidad se ve porque la gente ha estado comprando el combustible, aunque quedó un poco alto, pero no ha habido ese aumento inesperado que se estaba dando cada 8 días. Ha servido como una cápsula de respiro para los consumidores y usuarios, inclusive para el servicio de taxi, porque ellos también ahora han estado viendo un poco las ganancias que están obteniendo. Lo mismo pasa con el GLP en sus diferentes presentaciones. Pero el problemita del GLP es que se encarece cuando uno lo pide delivery o de entrega, ahí aumenta de precio, pues por el acarreo. Y esto significa que aumentó, pero poco. Eso significa también de que hay un poco de conformidad por parte de la ciudadanía. No está con cada 8 días desesperado, angustiado porque va a haber un aumento. Hubiera sido más factible y más viable, claro, la medida es buena, saludable, pero más factible si hubieran implementado un porcentaje, a como nosotros le habíamos solicitado en una carta que le enviamos al Ministerio de Minas y Hidrocarburos. ¿Consideran ustedes que hubo un estudio previo antes del congelamiento de precios de los combustibles, o qué efecto hubiese tenido que, si en dado caso el gobierno no hubiera aplicado esta política, cuál es el comportamiento que tuviéramos al día de hoy, este año 2022, en cuanto a los precios de las tres presentaciones? ¿Estuvieran más altos o estuvieran un poco más bajos en referencia al precio del petróleo en el mercado internacional? Sí, porque mira, si lo hubieran hecho en el aspecto cuando estaba aún un poco bajo el precio, especialmente del GLP en sus diferentes presentaciones, hubiera sido más accesible el alcance y el poder de compra de los consumidores y usuarios. Lo mismo pasa con los derivados del GLP. Si no se hubiera dado este congelamiento en pico alto y hubiera sido un pico medio, hubiera mayor tranquilidad por parte de los consumidores. La medida, como decíamos al comienzo, fue una medida salomónica, apagó un poco las inquietudes de la gente y se mantiene congelado. Lo bueno es que el año comenzamos con el precio congelado de los derivados del petróleo y del GLP en sus diferentes presentaciones. Claro está, no todo va a salir a como uno piensa y cree, o la propuesta que enviaron tanto Consultoría Gestora al Consumidor como otra organización de defensa de los consumidores. Nosotros solicitábamos el 35%, que estuviera la rebaja, hubiera sido de 289 Córdoba, haciendo nuestros cálculos matemáticos. Lo mismo pasa con el de 100 libras, hubiera sido más barato, 1000 y pico, 1200 por ahí. Pero bueno, de algo se sacó, sí, que fue el congelamiento que decretó el Ministerio de Minas y Hidrocarburos y el INE, que por lo menos escucharon el clamor tanto de la ciudadanía como de las organizaciones de defensa de los consumidores. En el caso de las presentaciones de los combustibles, Rubén, en el caso de las presentaciones de los combustibles, ¿vino a dar un respiro a aquellos dueños de automotores o prácticamente les vino a reducir sus gastos económicos en cuanto a la compra de estos productos? Mira, vino a hacer un respiro y al mismo tiempo a evitar estarse desembolsando más dinero con la compra del combustible en las diferentes despachadoras, la UNO y la Petrol. Pero si hay una quejita que nosotros ya le habíamos anunciado, lo habíamos denunciado, de que algunas gasolineras no echan el litro completo. Esa queja no se puede quedar así. Solicitamos, ¿no?, muy amable al INE que salga a supervisar, digamos, el despacho, porque la ley lo faculta. Ahora, para tener un mayor beneficio para los consumidores, esperamos que la nueva Asamblea Nacional que asume el 9,
pongan a trabajar, digamos, a investigar a los diputados, a los señores diputados, para ver en qué se le ayuda con una reforma a la ley de hidrocarburos, la ley 277, para tener un mayor beneficio para los consumidores y usuarios nicaragüenses. Sabemos que la tendencia del petróleo actualmente está a la subida o a la baja, dependiendo también del contagio de COVID-19 con Omicron. Está en $80 con 78 centavos actualmente, pero no sabemos, ha estado bajando y subiendo. Pero Nicaragua Rubén, tiene ese respiro. Rubén, le vamos a recordar a nuestra audiencia que estamos habilitando nuestros números telefónicos 2222-7808. Nos comunican que ya hay una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario, su aporte al tema que estamos abordando con nuestro invitado? Escuchamos. Me sacaba eso ahí, que todo está caro ahí. Ya, vale, pues, hermano. ¿Le estamos escuchando? Ok, el comentario que hacía el amigo televidente es que todo está más caro, dice, los combustibles, y por ende seguramente hacía referencia a otros productos que integran la canasta básica. Sí, porque mira, cuando se dieron estas alzas consecutivas, más de 20 alzas, los derivados del petróleo junto a las presentaciones del GLP, se dispara el precio de la canasta básica. Y nosotros asumimos que la canasta básica, y andando en los mercados, anda por los 16.570 córdobas actualmente. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte al tema que estamos abordando? Le escuchamos. Sí, muy buenos días. Con referente al tema del consumo de combustible, ¿de qué sirve que hayan congelado los precios ya cuando el precio del combustible estaba elevado? Y hay que poner los pies en la tierra, ¿verdad? Nosotros como consumidor ocupamos el combustible porque debemos y necesitamos movilizarnos, no porque definitivamente el consumidor esté conforme con los precios que están establecidos actualmente en Nicaragua. Una consulta. De toda Centroamérica, nosotros somos el único país que pagamos el combustible de manera carísima. Una consulta, ¿cuánto invierte semanalmente por rellenar su tanque de combustible de su vehículo? Sí, en una semana el combustible a mí se me da más de 700 córdobas, y eso que haciendo gestiones lo más limitada posible. ¿Hace medidas de ahorro? Claro que sí, pero el consumidor debemos de ocupar porque nos tenemos que movilizar. Desgraciadamente tenemos que hacer esa movilización, no porque estemos conformes con los precios que actualmente tiene Nicaragua. Ok, muchas gracias por su comentario. Ya escuchábamos, Rubén, que prácticamente la población nicaragüense que tiene su vehículo se la está ingeniando para evitar gastar más por el consumo de combustible, sí, a pesar yo de que está congelado el precio. De señores que tienen su propio vehículo, encienden el aire acondicionado de su vehículo cuando ya el sol está más caliente. Son las recomendaciones que nosotros hemos dado: no frenar inesperadamente de pronto, también moderar la velocidad de su vehículo, porque esto hace que su vehículo no gaste el exceso de combustible. Nosotros sabemos, y lo hemos dicho, que quedó caro el congelamiento. Esperábamos un porcentaje que ya lo hemos mencionado, no se dio, pero el beneficio fue que quedó congelado. Lo importante que hay que destacar, Rubén, es que las autoridades de gobierno no dieron fecha específica de cuánto tiempo estaría disponible esta medida de congelamiento en el precio del gas licuado y también de los combustibles. ¿Qué se podría esperar este año 2022 en cuanto a la medida? La medida es, digamos, salomónica, y también el futuro es incierto. Porque, como te decía, los precios del petróleo a nivel mundial siguen aumentando de precio, de pronto caen, vuelven a aumentar. O sea, la medida es incierta, porque no tiene ni fecha de terminación y hasta cuántos meses va a durar. O sea, estamos en el limbo del incierto, porque no sabemos si con la nueva Asamblea Nacional se va a reformar la ley de hidrocarburos para un mayor beneficio a los consumidores y usuarios, y con un porcentaje. Eso está también en el limbo, en el éter, y está incierto. No sabemos los nicaragüenses cuánto tiempo va a durar esta medida y cuánto tiempo el Estado se va a desembolsar dinero de las arcas del Estado para pagarle a las gasolineras que están vendiendo el combustible congelado. Aunque también hay quejas por los consumidores de que no les están echando el combustible real.
Por las fluctuaciones de precios que se ha venido presentando a inicios de este año 2022 en el precio del petróleo en el mercado internacional, ¿es prácticamente beneficioso que se mantenga congelado durante todo este trimestre de este año o prácticamente se debería revisar la medida y dejarla a regirse a los precios del mercado internacional? Mira, para nosotros mientras estamos en crisis sanitaria a nivel mundial, porque esto no termina tampoco, la medida debe mantenerse, la medida, pero con un porcentaje, ya sea de un 15, de un 30, pero sí debería tomarse la medida. La medida, le repito, ha sido tomada de una manera salomónica, ayuda un poco a la crisis, pero sí se debería de definir cuánto tiempo, un año, 6 meses, 18 meses, y la medida, nosotros creemos en Consultoría Gestora al Consumidor, de que la medida se debería de mantener, pero ya definida con un porcentaje. Cuando ha estado hablando hace pocos minutos de una reforma a la ley, ¿qué aspectos se deben valorar y cambiar? Pero antes de que me responda, vamos a atender la última llamada telefónica al 2222-7808. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte? Le escuchamos. Buenos días. Yo quisiera saber si este señor vive en Nicaragua, no se maneja en bicicleta, porque él habla de unas medidas salomónicas. Y aquí los únicos afectados somos nosotros, porque a la gente del gobierno les sacan el combustible. Sí, le estamos escuchando. Y él habla de que ahorita en la nueva asamblea se puede venir nuevas leyes, pero con nueva asamblea, que son los mismos que han estado haciendo. Solamente eso. Ok, muchas gracias por su comentario. Bueno, veíamos el malestar que hay prácticamente de la población de estar pagando un precio súper alto en los combustibles. Así es. Ellos afirman de que deben de haber medidas justas y por supuesto que los beneficien. Sí, con la reforma a la ley, que es la pregunta que me estabas haciendo, Jimmy, debe hacerse una rectificación, un estudio completo de la ley y ver en qué se beneficia al consumidor final, porque la ley simplemente te habla del despacho, del comportamiento de los bomberos, de la misma gasolinera que te despache el combustible real, no que te eche éter, sino que también llega de verse en esa ley el precio. La regulación es necesaria, porque en Nicaragua hay una crisis sociopolítica y una crisis sanitaria. Tenemos dos crisis en Nicaragua, porque esa crisis ha afectado tanto en el aspecto laboral como en el aspecto emocional. Entonces, esta crisis debemos de apalearla con medidas alternas. Y la mejor medida alterna es hacer un buen estudio técnico y jurídico y reformar la ley para que el Estado pueda regular este sistema y que las empresas internacionales no se lleven todo el dinero. Esa es la idea de Consultoría Gestora al Consumidor, y educarnos los consumidores que tenemos vehículos particulares, saberlo también utilizar, porque a veces tenemos el vehículo y damos unas enormes calles, nunca buscamos calles alternas, gastamos demasiado en el aire acondicionado cuando no lo necesitamos. O sea, no estoy diciendo que el usuario no tiene la razón, pero también se debe de educar de esta manera. Ya para ir finalizando, prácticamente hay dos caras de la moneda con esta medida que se ha implementado desde el año pasado. Vemos que en el caso del gas licuado, las personas que compraban el cilindro de gas de 25 libras ahora han pasado a leña. Y ahora en el caso de los conductores de sus vehículos, prácticamente dicen de que la mejor opción es ahorro y también ya no usar el vehículo y trasladarse por lo menos en taxi ocasionalmente o también en el transporte público. ¿Esa sería una de las opciones? Sí, el transporte público hay que utilizarlo, pues, no es un buen servicio, hay que quedar claro, pues. No con esto estoy diciendo que es lo mejor, la palacea, el transporte público de la ciudad capital, no, es bastante deficiente. Pero sí, utilizar el transporte público en horarios más comunes, digamos, antes que se sature y llegar a tiempo a su trabajo. Con el GLP, la gente debe de también saber utilizar, bajar la llave, revisar, digamos, la válvula, revisar el sistema de manguera, y también hay un problema que hemos recibido durante el año, más de 25 llamadas, donde el de 25 libras, el más usado en Nicaragua, no tiene su peso ideal, no tiene su peso completo. Un llamado al INE, una inspección tanto a las envasadoras como a las despachadoras, porque hay muchas quejas y las señoras
que me han platicado este problema. Y señores, antes me duraba 3 meses, 3 meses y medio, ahora 1 mes y medio, 2 meses. ¿Qué está pasando? O sea, hay problemas con el peso de real del de 25 libras. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos acá en este segmento Defensa del Consumidor. Ahora es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 en la mañana.